así somos. Buenas noches. En 1992, nosotros realizamos una serie que provocó gran impacto, porque narra un episodio inédito de nuestra historia, la llamada Conjura de los Sargentos, que se fraguó en 1959 dentro de la aviación militar. Casi todos los participantes en este hecho fueron asesinados. Unos cuantos sobrevivieron, y con ellos y algunos compañeros de cuarteles iniciamos esta noche la Conjura de los Sargentos, una gesta, un holocausto. A mis compañeros de la aviación militar de Trujillo, les habla el capitán Juan de Dios Ventura Simó, y lo hago incorporado a las fuerzas del Ejército de Liberación Dominicana, cuyo propósito es barrer para siempre con la oprobiosa y sanguinaria tiranía de Trujillo, de la cual son víctimas tanto ustedes como la totalidad de nuestro querido pueblo. Obedeciendo a mi conciencia de patriota y de hombre digno, rompí los lazos que me ataban a ese ignominioso régimen y me di de corazón a la noble causa de la libertad dominicana. Sé cómo piensan ustedes. Sé que en el fondo de sus espíritus late el ansia de asumir mi misma actitud y que si no lo han hecho ya, es porque se han visto materialmente imposibilitados. Pero ha llegado ya la hora de obrar en esa forma. Pido pues a ustedes que deserten partiendo hacia el extranjero o que se incorporen a las fuerzas revolucionarias. Ningún avión al mando de uno de ustedes debe hostilizar a los soldados de la revolución. Dad pues el paso a que obliga el sentimiento de la dignidad, el amor a la libertad y el patriotismo. No olviden que Trujillo y sus camarillas huirán y los dejarán a merced del pueblo. Seguid mi ejemplo. Si no lo hacen, la revolución considerará que han cometido un crimen contra el pueblo y será contra ustedes implacable. No habrá perdón y en la hora de la derrota, bien lo saben ustedes, todos los países le cerrarán las puertas. Para vuestras conciencias, el dilema es claro: ayudar a la revolución o pagar con sus vidas las consecuencias de su traición a la patria. Trujillo está definitivamente condenado a desaparecer, pues con nosotros se halla la voluntad unánime del pueblo dominicano y de todos los pueblos de América. Gracias. Dominicano, luchador, libertad. Es difícil precisar hasta qué punto llegó a calar esta proclama difundida por la radio venezolana pocos días antes de que llegaran a nuestro país las expediciones de Constanza, Maimón y Estero Hondo en junio de 1959. En la parte introductoria de la Conjura de los Sargentos, conoceremos un poco sobre la vida del capitán piloto Juan de Dios Ventura Simó, a quien por una razón u otra se le menciona en distintos testimonios recogidos por nosotros. Del capitán Ventura Simó nos hablará la que fuera su esposa, la señora Yolanda Garrido, quien desde 1963 está casada con el ingeniero Leandro Guzmán, quien a su vez es viudo de la heroína María Teresa Mirabal. Comenzaremos el relato sobre Ventura Simó desde el momento en que Yolanda Garrido lo conoció. En una época de verano, cuando yo era estudiante, había un desfile de los militares en el malecón, por supuesto lleno de todos los Trujillos. Era un desfile dedicado a él y
a mí me invitó una prima y otras amigas y nos fuimos a ver el desfile, pero más que ver el desfile era el gozo de salir de la casa y pasar un buen momento en aquel famoso Parque Ramfis. Ahí viene ese amigo militar que ese día era piloto, pero ese día no andaba haciendo las maniobras acostumbradas de los desfiles de la época, y se acerca a nosotros y una compañera, prima, me lo llama y le dice: ven, vamos a presentarte estas primas mías, porque había otra también. Y se acercó el capitán Juan de Dios Ventura Simó. Y nosotras pues quedamos encantadas porque era un militar guapísimo. Y bueno, las muchachitas de aquella época, yo tenía 17 años, pues cuando uno veía a un hombre atractivo, pues uno lo celebraba. Y así fue la forma en que yo conocí al que un año después fue mi esposo. Una semana después de conocer al capitán Ventura Simó, la llamó por teléfono a su casa. Cuando le comunicaron la llamada, ella no lo creyó. Yo creía que era mentira de ella cuando me dijo que era ese señor, porque yo encontraba primero que era muy adulto para mí, porque me llevaba 8 años, y en esa época que un hombre le llevara 4 años ya era mucho, 8 pues muchísimo más. Imagínate, era viejo para mí, que tenía 17 años. Y yo lo dejé todo el tiempo, me bañé todo, hice todo natural en mi casa porque yo no creía que eso era cierto. Entonces, cuando ya por fin salgo del baño y eso, me dice esa sobrina: pues de verdad te están esperando en el teléfono, ¿ve? Entonces yo fui al teléfono y en verdad era ese señor que tuvo toda la paciencia de esperar que yo me bañara y que yo me secara y que yo todo para venir a ver si era verdad que él estaba en el teléfono. Pero no era más que yo entendía que yo era muy niña y que no pensé como que ese señor se iba a fijar en mí. Así comenzó esa relación mía con Juan de Dios. Hablábamos por el teléfono, cómo tú conseguiste mi teléfono, me la ingenié, llamé a tu tío, dije que quería hablar con tu papá y así me dieron el teléfono y por eso estamos hablando. Empezó entonces la relación amorosa que culminó en matrimonio al año y 7 días. El caso es que la boda comenzó a traerle inconvenientes al joven capitán debido a que... Yo tengo entendido, porque él mismo me lo contó, que cuando Angelita iba a cumplir 15 años, la llevaron a un viaje por España en barco. Ella fue con muchas amigas y los militares que ella eligió para que fueran también, porque fueron señalados lo que ella quería que fueran, entre ellos fue Juan de Dios. Y en ese viaje de vacaciones de sus 15 años, eso fue en el año 54. Bueno, pues ahí hubo un enamoramiento y cosa que Juan de Dios entendía que solamente iba a ser las vacaciones, como vamos a decir un noviazgo de verano. Pero no fue así. Cuando llegaron aquí, Angelita insistió en que siguieran esas relaciones, pero él, por lo mismo de que era el régimen y como él era amigo también del hermano, no quería como que hubiese un roce o algo. Bueno, en fin, él no quería tener ese compromiso. Él entendía que eso fue un noviazgo de verano. Ella insistió, lo buscaba y él le decía que no podía ser, que se olvidara de eso ya. Entonces ella le dijo que sí, que ella después que fuera reina de la Feria de la Paz, que después del reinado ella le prometía que sí, ella fue la que prometió que se casaban. Y Juan de Dios le dijo: bueno, yo no voy
a seguir en esto. No, no, no. Y ella lo buscaba, lo llamaba, insistía, pasa por el conde, yo te quiero ver, camínate el conde. Y él la complació unas cuantas veces. Pero de ahí no pasó porque él entendía que no. Entonces, eso fortaleció una mala relación que ya estaba viniendo con el hermano, con Ramfis. Entonces, Juan de Dios comenzó ya se sentía que como él estaba en mala, pues ya los ascensos no le salían, el escalafón se lo volaban siempre, y eso quedó así y fue pasando, pero llegó en que él me conoció a mí, nos hicimos novios, y cuando ya nos íbamos a casar, como en esa época se estilaba que los padrinos de las bodas de los militares eran ellos, el jefe de ellos, pues el jefe de él era Ramfis. Entonces, cuando él mandó a solicitarle a Ramfis que quería hablarle para comunicarle que se iba a casar, lo dejó esperando, pero cuando quiso ya lo recibió. Cuando lo recibió, él le dijo el motivo de su visita, que era la boda y que quería que fuera padrino, qué sé yo qué. Entonces ahí fue donde él le dijo, que es donde creemos que fue que él le dolió, que él no se hiciera novio de Angelita, o por lo menos que no tuviera querérselo comunicar a él, que se lo llegara a comunicar a él, aunque él dijera sí o no. O sea, que él se ofendió porque Juan de Dios no tuvo la confianza de comunicárselo a él y que él fuera que decidiera si sí o no, pero Juan de Dios no le dio ese gusto a Angelita, pero no era por Ramfis ni por nadie, es que él no quería casarse con Angelita. Es que desde que él me conoció a mí, inmediatamente me dijo, no, porque eso era un ronrón y uno más o menos lo sabía, pero él dijo, es que yo como, lo puedo decir como yo lo escribí en mi libro, es que yo como mujer puta no me caso. Fue ostensible el disgusto de Ramfis por la calabaza que le dieron a su hermana, debido a que, aun siendo el padrino de la boda de Juan de Dios y Yolanda, no asistió a la ceremonia y mandó un representante, cosa inconcebible, puesto que Ventura Simó era un oficial de mucho brillo en la aviación militar, de la que Ramfis era el jefe. Luego de la boda, el capitán Ventura Simó empezó a ser relegado en la aplicación del escalafón. Lo solían invitar con la esposa a las recepciones oficiales. Sí, nos seguían invitando, pero cuando se casó Angelita, invitaron la aviación entera casi, bueno, oficiales y eso, todo el mundo. La capital tuvo y nosotros no. Y claro, el no estar Juan de Dios como militar, que siempre estuvo adelante en ese tipo de cosas, se sabía, nosotros sabíamos que era por eso. Las relaciones con los Trujillo no volvieron a ser las mismas, y a Ventura Simó lo enviaron a un entrenamiento en Panamá, donde se reunía con oficiales de otros países. Se produjo un incidente a causa de que oficiales de otras naciones usaban atenciones con los dominicanos, y aprovechando la celebración del 27 de febrero, Ventura Simó solicitó que le enviaran dinero para organizar una recepción en la que retribuiría las atenciones a sus compañeros extranjeros. Le enviaron los fondos solicitados. Y cuando celebraron el día y algo, sobró algún dinero, pero ellos estaban tan mal, les mandaban tan poca cosa, que Juan de Dios decidió que como eso fue para hacer la recepción, que se lo mandaron, decidió que el dinerito que quedó repartirlo entre todos. Ay, mi vida. Vino un tipo de allá y lo acusó, que pasó por allá, y parece que alguien, porque en todos los grupos siempre hay uno que chivatea, parece que alguien le dijo a un coronel, era coronel en esa época, Minaya, el coronel Minaya, no, general fue después, pero en esa época creo que era coronel Minaya, fue por allá y se lo dijeron. Entonces Minaya vino con
el chisme aquí, ya está muerto ese tipo. Vino y lo informó, y entonces mandaron a buscar a Juan de Dios. Yo tengo entendido que lo metieron preso y vinieron otros más también, que lo metieron preso. Dice que fue lo que yo supe, lo que él me dijo, que era porque había quedado ese dinero y él lo repartió para poder tener un poco más de holgura en ese tiempo que estaban ahí. Según se supo después, la delación, más que por el asunto del dinero, se originó por una serie de conflictos que había en la aviación militar a causa de la aplicación del escalafón. Nota al margen. El capitán piloto Juan de Dios Ventura Simó nació en 1930 en San Francisco de Macorís. Era hijo de Santiago Ventura Burgos y María Luisa Simó de Ventura. Ingresó a los 16 años a la aviación militar, en cuyas filas estuvo hasta el 30 de abril de 1959, cuando escapó al exilio. Fue el último en salir de la República Dominicana de todos los que un mes y medio después vinieron en las expediciones del 14 de junio. Arribó en el avión que aterrizó por Constanza. Fue capturado con vida y pasó por un horrendo suplicio hasta que murió mártir. Lo que usted debe recordar en Nota al margen. Somos así, así somos. Algunos se preguntarán cómo es posible que se planeara una conspiración dentro de un departamento militar sabiendo cómo eran las cosas en la era de Trujillo. Como veremos, al parecer, todo comenzó a causa de un malestar por la aplicación caprichosa del escalafón dentro de la aviación militar dominicana. Creo que a finales del año 58 estábamos comiendo, él y yo, y se llegó hasta mi casa un teniente. Ese teniente venía con el mensaje de que Juan de Dios tenía que reportarse inmediatamente a la base. Bueno, y yo le dije, pero bueno, mi amor, no te van a dejar ni comer. Dice, no, el fulano que fue, dice, no, él vuelve enseguida. Es algo que le quieren preguntar y él regresa de una vez. Digo, bueno, pues si es así. Y se fue. Y Juan de Dios me preocupó porque al decir que volvía de una vez, pues me preocupó que pasaran las horas y no fuera así. Entonces, él llegó a mi casa a eso de las 12 de la noche y quizás más, un poco más de la medianoche. Cuando llega, recuerdo como ahora que cuando entra a la habitación y se está sacando la camisa, desabotonándose, me dice, mi vida no vale un chele. Digo yo, ¿cómo así? Dice, porque no nos han matado de casualidad. Odalis andaba conmigo, Odalis Cruz Ventura, ese es su primo. Odalis andaba conmigo y otros más, éramos como 5. Dice, nos llevaron vendados a un lugar que no sé dónde, rodamos mucho, pero nos llevaron a ese lugar y nos interrogaron todo el tiempo. Y nos estaban acusando de que no nos ascendían, de que los escalafones los brincaban a su antojo, de que nosotros nos estábamos quejando de eso, del general Ramfi, y bueno, y entonces me dice, ¿y tú sabes quién nos hizo esa acusación? Miguelito Cabreja, el capitán Miguel Cabreja. Pero eso fue el primer interrogatorio, cuando con Ramfi y los Tunti, esa gente sería, digo yo. Entonces, pero cuando se lo informaron a Trujillo, Trujillo dijo, interroguen esos tipos, ese tipo otra vez. Entonces, cuando lo interrogaron la segunda vez, parece que en base a tortura o como fuese, Miguelito
tergiversó todo lo que él había dicho, lo quiso acomodar. Entonces, lo quiso acomodar, no, lo dijo como él pensó que quizás podía salvarse o algo así, si lo decía en la forma que él lo estaba haciendo. Eso sabrá él, el pobre. Pero al oír la segunda versión, entonces Trujillo dijo, ese tipo está mintiendo. Dice, él ha hecho eso, ha involucrado más militares para ver si él salva su pellejo. El caso es que desde 1958 el capitán Miguel Cabreja cayó en prisión y fue mantenido en solitaria posiblemente hasta principios del año 1960, cuando finalmente lo asesinaron. Los detalles relacionados con la forma caprichosa como se aplicaba el escalafón en la aviación son muy importantes para comprender lo que fue la conjura de los sargentos. Pero comencemos a oír el relato de quien hace 33 años era el sargento mayor Ramón Soriano Mena, instructor del Departamento de Hélices y Sistemas de Controles de la Aviación Militar. Todo el mundo sabe que nuestras instituciones armadas nacieron de la voluntad de un solo hombre y que subordinó el progreso, los ascensos, a la lealtad incondicional a él. Cuando en el año 1950, por primera vez, sale un grupo de jóvenes a estudiar al exterior y regresa, se encuentra con que frente a ellos hay un Valladar, que es el tiempo de una serie de hombres sin mucha capacidad, que no tenían la capacidad para progresar, para ser oficiales, y que tampoco lo dejaban avanzar a ellos porque eran viejos en el escalafón. Eso comienza a irritar, a crear eso en los hombres que se iban preparando y en los hombres jóvenes que ingresaban. Y fue creando una especie de descontento colectivo, descontento general. Normalmente eso se manifiesta con mayor intensidad en los grupos que salen a prepararse al extranjero, que son los que regresan ya con anhelos de progreso y se ven limitados. Son los que más exigen, esos grupos. Sin embargo, en el 1957, que era mi segundo viaje al exterior, regresamos ya un grupo de suboficiales, individuos con rango, a la Escuela para la América Latina en Albrufil. En ese mismo año aconteció un hecho que estremeció a América, que fue la muerte del profesor Galíndez. Muchachos jóvenes, inquietos, comenzamos a leer todo lo que se publicaba de Galíndez, ignorando que dentro del mismo grupo llevábamos espías de servicios de inteligencia que estaban controlando y fiscalizando nuestras vidas en Panamá. Cuando regresamos en el 57, nos recibieron para la cárcel. A la fecha habíamos conversado de los horrores que se decía que cometía nuestro sistema. No teníamos todavía ninguna visión formal de qué debía hacerse. Cuando llegamos aquí, después que se nos investiga, que por divergencias entre los mismos servidores del CIN, logramos salvar la vida, se nos pusieron impedimentos, no podíamos salir más del país. Entonces sí comenzamos nosotros a pensar, principalmente el difunto Ulises Jaque Bencosme, Román Vargas, Macay Rodríguez y Maceo Grullón, que fuimos el grupo que nos juntamos por primera vez en un edificio en construcción que había detrás de mantenimiento, y decidimos iniciar a organizar un movimiento que diera el traste con el sistema. Así empezó a surgir el grupo de los conspiradores, quienes contaban con el silencio de otros compañeros militares a quienes no les interesaba cambiar el gobierno, pero no los denunciaban porque estaban realmente disgustados por la forma como en la aviación se aplicaba el escalafón.
El que en la época era el sargento técnico mecánico Mario Eladio Santana, con el apodo de La Rata, nos cuenta que los miembros de la aviación militar, cuando eran enviados a los cursos que se efectuaban en Panamá y los Estados Unidos, a su regreso estaban obligados por contrato a servir por 8 años al cuerpo militar, y aunque adquirieran mayor preparación, el salario no les aumentaba. Yo ganaba como guardia 18,36 como guardia. Después me hicieron cabo y ganaba 27,80. Después me hicieron sargento y llegué a 56 pesos, más un especialismo de primera, que era de 72 pesos más. Ese era el especialismo de primera, el último. Ya que nos lo hacían a nosotros ya cuando teníamos ya varios años en el trabajo y estudiando mecánica de aviación. Explica las causas del disgusto que se había generalizado dentro de la aviación militar. Muchos estudiantes dominicanos por la Enfield School y la National School se hicieron mecánicos de aviación por correspondencia. Cuando se graduaban, ellos le escribían una carta a General Trujillo Hijo o al mismo jefe, el mismo Trujillo, diciendo lo que ellos se habían graduado por correspondencia en la National y en la Enfield School como mecánicos de aviación, pero que ellos le daban mucha coba a ese jefe, ¿verdad? Y a Ram, en las cartas que le mandaban. Entonces que ellos querían trabajar como mecánicos en la aviación, ya que tenían todo lo teórico y la práctica no tenían nada, y querían trabajar en la práctica en un avión para ellos desarrollar su conocimiento. Esa carta llegaba allá, Ramfi lo mandaba a buscar, lo nombraba de una vez asimilado. Yo, que tenía ya 12 años, me ponían uno a mí para que yo le enseñara. Pero entonces, como jefe mío, y ganando 400 y 500 pesos mensuales, y nosotros ganando 62 y 72 pesos mensuales, con 14 y 12 años en el servicio. Y estos iban con 2 meses, con 2 días, ya eran jefe tuyo y ganando más cuarto. De ahí comenzó el disgusto de los mecánicos en la aviación dominicana, en la Fuerza Aérea. De ahí comenzó. Y así se fue curtiendo. Después ya había aquí unos suecos que eran técnicos también, de mecánicos técnicos, que a veces lo mandaba a buscar, lo mandaba el gobierno, con un sueldo lujoso. Pero eran extranjeros, ok, a nosotros nos importaba eso porque eran extranjeros. Lo que nos hacía efecto era lo que se graduaban aquí y iban allá como asimilados, con sueldo de 500 y 400 pesos, y jefe de uno, mandaba uno, sin saber lo que estaban haciendo, y uno enseñándolo. Retomando el relato de doña Yolanda Garrido en torno al capitán Ventura Simó, nos dice que el disgusto de este contra el régimen de Trujillo era tal que se atrevía a comentarlo a diferentes personas, y recuerda: cuando bajó Fidel Castro de la loma, de la montaña, y que Trujillo acababa con él y decía que los sesos iban a volar y todas esas cosas, yo le he dicho a Juan de Dios, oyendo por radio todo lo que estaba pasando, él lo está oyendo también, digo yo, ¿por qué ese señor se mete con nosotros y nosotros no le estamos haciendo nada? Es hasta donde llega mi inocencia. Y Juan de Dios me contesta: ojalá yo sea su contestación. Y digo yo, yo tenía 2 cosas en esa época. Cuando Juan de Dios me hablaba de política, de que se iba a ir, que iba a abandonar el país, porque desde el momento en que él me lo dijo esa noche, ya eso se puso fijo en su cabeza. Cada vez que me lo podía decir, me lo decía: me voy a largar de este país, me voy a ir de este país. Le pedimos relatar la partida del capitán el 30 de abril de 1959. Bueno, el 29 de abril nosotros acostumbrábamos, cuando salíamos a dar un paseo, pues irnos a la Feria de la Paz, a la famosa Feria de la Paz.
porque era un lugar donde uno la pasaba bien, caminaba, encontraba gente, saludaba y jugaba esto y lo otro, y nos fuimos esa noche a la feria. Ese día era miércoles en la noche. Y allí estuvimos con un militar, amigo, conversando, estuvimos tirándole a los muñecos y esas cosas. Se sacó un muñeco rosado muy grande, me acuerdo como ahora, y muy contento porque se lo iba a llevar a su hija, Meriloy. Y a la 1:00 de la mañana ya nos vamos para San Isidro, que era donde vivíamos. Y entonces en todo el camino me fue diciendo, me voy a ir, quiero que sepa que me voy a ir. Pero tú vas a tener una persona que va a mirar por ti, que te va a dar un semanal, tú no vas a sufrir, de manera que eso no va a ser problema, el que tú te quedes. Pero yo, en cuanto tenga la primera oportunidad, me voy de este país. Eso fue a la 1:30 de la mañana, llegamos a la casa, nos acostamos, nos levantamos, él tenía que salir de la casa a las 7 menos 10 o menos 5 todos los días, porque era a las 7 rayado que tenía que estar en la base aérea. 5 minutos después indicaban 5 días de prisión. Entonces, él ese día se levantó con mucha parsimonia, muy tranquilo. Y cuando yo veo que son las 7:05, digo, pero mi amor, ya son las 7:05. Vas a caer preso, ¿por qué tú no te vas? No, ¿Qué pasa contigo? Fue a la habitación de la niña y estuvo jugando con ella, muy tranquila, quería mucho a su niña, jugando mucho con ella, y cuando viene a la habitación matrimonial está el bebé en el catrecito y también va a hacerle cariñitos al bebé, y ahí yo vuelvo e insisto, pero ¿por qué vas a caer preso? Por Dios, acábate de ir. Dice, ay hombre, ¿y qué? Si caigo preso, caí. Me contestó y se fue con toda su calma. El sargento técnico Mario Eladio Santana fue el mecánico que le entregó el avión a Ventura Simón el día que se marchó del país. Cuenta que le pidió que le llenara el tanque de gasolina, cosa que él no podía hacer debido a que Ventura Simón solo haría un vuelo de reconocimiento por la frontera con Haití, y para eso no estaba autorizado a llenar el tanque de combustible. Entonces cuando Dios me dijo, yo le dije que no podía llenar el avión, ponérselo full, porque él eso lo hacía con el fuselaje solamente. Me dijo, yo lo voy a llenar, y fue él mismo, buscó su camión en mantenimiento. Él mismo lo manejó el camión. Sabía el sargento de León que estaba de servicio, no le dio nada al sargento de León. El camión tiene que tener siempre la llave puesta. No puede tener nadie en los bolsillos, sino la llave tiene que tener el camión. Para eso mismo, para que lo necesite rápido, que lo coge y le eche gasolina a un avión. Él fue, como capitán, me dijo, yo soy un capitán, estoy dando orden. Entonces un sargento, digo, sí, pues yo cumplo órdenes de general Trujillo, no de usted. Yo estoy en mi servicio. Y fue porque el avión que lo llenó, lo puso. Le echó los 900 galones los 900 galones que cogía el avión cuando eso. Fue 51. Digo, ahí hay un mayor, que es mayor Cartagena, Felipe Cartagena, que se murió en estos días, vi en el periódico, que era el supervisor. Dice, ¿qué mayor ni mayor? Yo me voy, yo voy a hacer mi trabajo. Digo, pues entonces, capitán, fírmeme el libro, tengo. Porque uno tenía una orden que si un piloto de eso se iba sin firmar el libro, la firma del libro justificaba que el piloto estaba conforme, que el avión estaba bien, y por eso se iba. Si el piloto se le iba a uno sin firmar el libro y se caía y se mataba por ahí, uno tenía 10 años en la costilla, le metía a uno. Ya decían que uno lo hizo que se matara de maldad. Si el piloto se va y no firma el libro. Y él se fue, no me firmó el libro, me lo rompió, pero me lo tiró al lado del avión. Yo recogí los pedazos y me lo metí en el chamán. Y cuando son las 4, las 5 de la tarde, yo llamo a la torre, digo, Torre, mira, ve el 1902, que cuando Dios se fue en él, y esta es la hora que no ha llegado, ya debió haber llegado. Tiene por lo menos 8 horas volando, son las 6 de la tarde. Y la torre me dice, busca y dice, no lo encuentro, en el país no está. Si está en el país se cayó.
y está muerto él y está quemado el avión. No aparece, el avión no aparece. A mí el corazón, cuando yo vi que Juan de Dios a las 11:05, 11:02, 11:03, que era que llegaba, porque estaba muy cerca la base, era en la misma calle, pues para mí era raro, 11:30 de la mañana y Juan de Dios no había llegado, a mí se me metió aquí que Juan de Dios se había ido. Y efectivamente así fue. Y siguieron los nervios, ya me había puesto nerviosa, seguían los vuelos, los aviones, y nada. Y a las 3 de la tarde todavía aquello es más intenso. Y ya a las 4 de la tarde yo me sentía tan mal, estaba tan nerviosa, que decidí a visitar una amiga de la misma calle, 2 o 3 casas más arriba que yo, que le tenía confianza. Y yo dije, ay, fulana, mi marido lo fueron a buscar. No, ese no fue. Digo, ay, fulana, mi marido no ha llegado a comer. Yo estoy nerviosa, estoy muy nerviosa, hay muchos aviones en el cielo y así. Y entonces dice ella, no, hombre, muchacha, eso no es nada, ¿sabe Dios a dónde lo mandaron? A lo mejor lo mandaron a algún servicio o algo. Digo, ay, no, yo me siento muy nerviosa. Pero yo sabía, porque era muy nervio, que no se lo podía decir a ella. Y efectivamente yo fui a esa casa a las 4 de la tarde. A las 5 de la tarde me fueron a buscar mi casa. Y eso era el 30 de abril de 1959, jueves 30 de abril. Entonces no me encontraron en la casa y fueron a buscarme donde esa señora. Y me dijeron, señora Ventura, tiene que ir a la base. Digo, ajá. Y dice, sí, vamos rápido, que la están esperando. Digo, no, yo no voy a la base en pantalones, porque yo no salgo de mi casa en pantalones, no acostumbro a eso, y mucho menos a un recinto militar. Entonces me dice, no, pero eso no es nada. Digo, no voy en pantalones a la base porque a mi marido no le gusta. Entonces me aceptó y fuimos a la casa, que estaba cerca, me cambié, puse una falda y fuimos. Entonces al llegar a la base comenzó, usted no sabía esto, usted no sabía lo otro, el interrogatorio, Tunti Sánchez me lo estaba haciendo. La partida hacia el exilio del capitán Ventura Simó fue el comienzo de un episodio que poco después avivaría en la aviación el propósito de eliminar a Trujillo y su familia. Nota al margen. La aplicación caprichosa del escalafón dentro de la aviación militar fue determinante para que se pudiera fraguar una conspiración que se propuso eliminar a los principales miembros de la familia Trujillo en una fiesta a la que asistirían en San Isidro. Militares de diferente graduación hicieron causa común con un grupo de sargentos que planearon liquidar a los Trujillo para que en el país existiera libertad. Los conspiradores surgieron entre los grupos que eran enviados a academias militares de los Estados Unidos y Panamá. Para la época, muy pocos dominicanos podían viajar al extranjero, de manera que cuando descubrían que del otro lado se podía hablar sin represión, empezaban a aspirar a que en su patria también las cosas fueran iguales. En las academias militares de los Estados Unidos y Panamá se encontraban estudiantes de casi todos los países latinoamericanos. Por eso, en casi todas las naciones del continente donde gobernaban dictadores en la década de los 50, con mayor o menor trascendencia hubo conspiraciones de sargentos. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. Somos así somos. En la próxima repasaremos el retorno del capitán Juan de Dios Ventura Simó como expedicionario del 14 de junio. Y veremos por qué la forma como se combatió a los expedicionarios de Constanza, Maimón y Estero Hondo influyó para que dentro de la aviación militar se avivaran los propósitos de liquidar a los Trujillo. Hasta entonces.